Vamos a darle una vueltita más a todo a esto de Canetti, a un cierre en realidad. Yo quiero terminar y vamos a pasar un poco más rápido sobre esta primer parte, que era la clasificación que él hacía de los distintos tipos de masas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, no? Habíamos comenzado por ahí, terminamos en este punto donde él las empezaba a clasificar según la dominante afectiva, es decir, qué afecto, ¿no? Predominaba y hacía una distinción, una clasificación de las masas. Van a ver que son varias clasificaciones, no solo estas 5 que ya habíamos apenas mencionado, sino que menciona y clasifica otros tipos de masas, pero le decía que quiero sobrevolar un poquito sobre eso porque tiene hacia adelante la segunda parte del libro, como su título lo indica, ¿no? Masa y poder. Toda la segunda parte es un análisis que hace Canetti respecto del poder. Y ahí hay unos apartados, algunas cosas súper interesantes que también me gustaría acomodar algunos detalles, pues la verdad que de esa dimensión de las masas hablamos poco. Sí, hablamos en realidad de esa relación de poder cuando desde la primera reunión con Freud decíamos, ¿no? Ese líder que se pone en el lugar del ideal y claramente ya desde ese lugar, digamos, ¿no? Si el ideal es ese lugar donde se escriben los mandatos sociales, ¿se acuerdan que así lo habíamos definido con Freud? ¿No? Que entraba en la lista de los educadores, luego venía la opinión pública como un todo. Es un lugar en todo caso que implica cierta dimensión de poder, ¿no? Es decir, un líder todos sabemos que tiene poder de influenciar, de poder sugestionar, de poder dirigir a la masa. Pero si bien estuvo todo el tiempo latente eso, lo cierto es que no hablamos del poder, ¿no? Más bien hablamos en realidad, bueno, de esos conceptos freudianos de la libido, etcétera. Entonces, quería que hoy nos metamos un poquito por ahí porque también nos va a servir para identificar esos lugares en los que estuvimos hablando del poder, un poco sin mencionarlo. Bien, seguimos entonces en la lectura de Canetti. ¿Se acuerdan que habíamos terminado en este punto, ¿no? Él decía, en lo sucesivo vamos a distinguir por su contenido afectivo 5 tipos de masa, ¿no? Y las mencionaba. Masa de acoso y de fuga son las dos más antiguas, ¿no? Esas decía eran antiguas porque las ubicábamos incluso en el reino de lo animal, digamos, ¿no? Y son también las compartimos nosotros, seres humanos, con los animales. Se dan tanto en los animales como en el hombre, y es verosímil que su formación entre hombres se haya vuelto a nutrir siempre de modelos animales. Después hay otros tipos que son la de prohibición, la de reversión y la masa festiva, dice que son específicamente humanas. ¿Eh? Bien, algunas características, digamos, no vamos a caracterizar brevemente, sucintamente, esas masas, digamos, masa de acoso. Dice que es una masa que se constituye teniendo como finalidad la consecución de una meta con toda rapidez. Sale a matar y sabe a quién quiere matar. La concentración para matar es de índole particular y no hay ninguna que la supere en intensidad. Cada cual quiere participar en ello, cada cual golpea. Fíjense esto, todos los brazos salen como de una y la misma criatura, ¿ven, no? La masa homogénea. ¿Se entiende que ahí, ¿no? Y es esta metáfora que yo les decía fractal mediante, siempre le decía lo mismo, ¿no? Un sujeto es una masa y cuando tenemos una masa de sujetos es un cuerpo viviente, digamos, ¿no? Uno lo puede considerar en todo caso casi como un sujeto también. La meta lo es todo, la víctima es la meta, pero también es el punto de la máxima densidad. Esa era una de las características de las masas son densas, nos decía Canetti. Reúne las acciones de todos en sí misma. Meta y densidad coinciden, ¿no? La masa de acoso es muy antigua, se remonta a la unidad dinámica más primitiva que se conoce entre los hombres, la muta de casa. Muta, recuerden, es una palabra que toma Canetti, pero es lo mismo que manada, digamos, ¿no? Es un sinónimo de manada. Entonces, ven como también ahí ya nos empezamos a encontrar con lo que decíamos primera, segunda reunión con Freud, esto de que toda masa tiene en realidad en su germen, digamos, ¿no? En su interior, digamos, como latente, lo que Freud decía la manada, ¿no? Una manada. La masa de acoso, decía, es muy antigua, se remonta a la unidad dinámica más primitiva, ¿ven, no? Es algo más primitivo que se conoce y es la muta de casa. Bien. La desintegración de la masa de acoso que ha cobrado su víctima es particularmente acelerada. ¿Se acuerdan que esto, por ejemplo, Malfez, digamos, ¿no? Una vez que se cumple la meta, acá nos está diciendo Canetti, se desintegra aceleradamente la masa. ¿Eh? La aversión ante el matar colectivamente es de fecha muy reciente. Fíjense, porque acá ya ven cómo nos está hablando, eres un historiador, se pone en el rol de historiador. Dice, esta idea de, bueno, che, para matar grandes multitudes de gente como algo que genera aversiones es bastante reciente. Es cierto, digamos, ¿no? Las matanzas en la antigüedad eran carnicerías, digamos, ¿no? De unos números que hoy pensarlos, bueno, nos generaría un choque emocional. Aunque no debe olvidarse que también hoy cada uno participa en las ejecuciones públicas a través del periódico.
en esto. Bueno, nos está hablando del periódico. Imagínense la velocidad y la masificación que tomó esto hoy en las redes, digamos, ¿no? Con el prender fuego a la gente en las redes, la cultura de la cancelación. Bueno, ustedes saben, ¿no? Algunos autores hablan de las shitstorm, digamos, ¿no? Las tormentas de mierda que se desatan de repente sobre una persona. Hace muy poquito se viralizó una periodista de C5N. Ustedes la habrán visto, ¿no? Hablando de los billetes que imprimían afuera, que no generaban Ah, inflación. sí. Bueno, Sí, digamos, ¿no? sí. Más allá de la pavada que dijo, que todos sabemos, digamos, ¿no? Cualquiera de nosotros dice una pavada, ¿no? Yo he dicho 1000 pavadas en mi vida, en lugares públicos, en un aula, digo, todos nos equivocamos. Lo que aparece, más allá de ese error que uno lo puede subrayar, destacar, ustedes vieron, digamos, ¿no? La hazaña con la que se cae sobre la persona, ¿no? Mm, Es el bullying masivo y amplificado, bueno, bien. Uno está tranquilamente sentado en su casa y entre 100 detalles se puede demorar en aquellos que a uno lo excitan de manera especial. Bueno, ¿no? De cómo podemos detenernos en el diario a leer las diferentes noticias. Bien, masas de fuga. La masa de fuga se establece por amenaza. ¿Ven cómo se forma la masa, no? Ahí. Aparece la masa cuando, ¿se acuerdan que Malfé nos decía? Sujetos aislados, ¿no? Pequeñas diferencias, aparece la conversión en un momento cuando esas comparten una historia, digamos, ¿no? Esas personas. Acá tenemos clarita cuál es la historia. Hay que escapar. Hay una amenaza, digamos, ¿no? En donde yo identifico la amenaza, se contagia. Me siento amenazado, ustedes recuerdan el rebaño, digamos, ¿no? Enseguida aparece el en común. Le es inherente que todo huya, que todo sea arrastrado. El peligro que lo amenaza a uno es el mismo para todos. Se huye juntos porque así se huye mejor. La excitación es la misma. La energía de unos acrecienta la de otros. Los hombres avanzan unidos en la misma dirección. Lo más llamativo de la fuga de masas es la intensidad de su dirección. La masa, por así decir, se ha convertido toda ella en dirección para alejarse del peligro. ¿Ven, no? De vuelta esta idea de que la masa es una unidad, es un cuerpo unitario y toda ella se puede dirigir hacia un mismo lugar. Fíjense el factor afectivo como empieza a aparecer. La energía de la fuga se multiplica mientras cada integrante reconozca a los otros. Los puede empujar hacia adelante, pero no echarlos a un lado. Mas en el instante en que solo se está pendiente de uno mismo y cada cual percibe a quienes lo rodean únicamente como obstáculo, cambia el carácter de la fuga en masa y se convierte en su contrario. Fíjense, ¿no? Recuerden, me imagino que van a recordar lo que hablábamos con Malfé en las reuniones anteriores. Se transforma en pánico. Ven, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, cuando estamos en un momento de conversión, hay una salida rápida, que es por la vía de lo inesperado, se rompió todo, digamos, ¿no? Que aparece ahí el pánico y se desintegra la masa. ¿Ven, no? Como enseguida todo lo que Malfé dice aparece acá en Canetti. ¿No? Cambia el carácter de la fuga en masa y se convierte en su contrario, se transforma en pánico, en una lucha de cada uno contra todos los demás que se encuentran en su camino. La fuga en masa, en cambio, en oposición al pánico, extrae su energía de su cohesión, ¿no? Y esa cohesión, ¿se acuerdan? La energía que nosotros decíamos, si no es el pánico lo que aparece en este momento, podríamos decir el momento de la subversión, digamos, ¿no? La cosa está asediada, entonces, digamos, ¿no? La cosa se puede poner heavy, digamos, ¿no? Nos pueden amenazar, qué sé yo, lo que aparece ahí como es angustia el sentimiento. ¿Se acuerdan que nosotros lo ubicábamos con Malfé? Bien, seguimos. Si voy demasiado rápido, ustedes me lo dicen, digamos, ¿no? Pero ven que es sencilla también la clasificación que venimos haciendo. Si hay alguna pregunta o alguna aclaración que quieran hacer, me interrumpen cuando les guste. Masas de prohibición. Una clase especial de masa se configura mediante una prohibición. Muchos ya no quieren hacer lo que hasta ese momento han estado haciendo como individuos. La prohibición es repentina, se le imponen ellos mismos. Suena raro, ¿no? Nos parece, no sé si a ustedes enseguida les aparece algún ejemplo, pareciera que no, digo, ¿quién armaría una masa para prohibirse algo? Pero van a ver que enseguida aparece un ejemplo que lo clarifica. La negativa que impone la prohibición se contagia a la masa desde el instante de su nacimiento y sigue siendo, mientras subsiste, su rasgo esencial. Ven de vuelta, ¿no? Malfé decía, las masas duran lo que dura la ilusión que los sostiene. Ah, hay un ejemplo claro con el tema del aborto. Ahí es algo que hay una masa que se opone al aborto, entonces podríamos decir que es. Perfecto, ¿no? Ahí hay una prohibición o algo que nos queremos prohibir y hacemos masa en eso. Perfecto, gran ejemplo, Gonza. Dice, así también podría hablarse de masa negativa, ¿no? Se generan por negatividad respecto de ese otro, digamos, ¿no? La resistencia es el elemento que la configura. Bueno, dice que todos ahí se vigilan entre ellos, a ver quién cede, y si alguno cede, ¿no? Enseguida es señalado, es expulsado, pero dice, el mejor ejemplo de masa negativa o de prohibición en nuestra época es la huelga.
Una toma de poder, digamos, ¿no? Se dan cuenta ahí, ¿no? Es el, el poder, digamos, de invertir esa labor para la que a mí me están contratando, bueno, sería en este caso. Bien, masas de inversión. Esta me interesaba porque, díganme si no es para pensar lo que nos está pasando a nosotros hoy ahora, digamos, nosotros estoy hablando de Argentina, ¿no? Nuestra realidad. Las revoluciones, dice, son los tiempos típicos de la inversión. Ya se imaginan hacia dónde va esto de la idea de la masa de inversión, ¿no? Los que tanto tiempo estuvieron indefensos, de pronto enseñan los dientes. Su número debe compensar lo que les falta en experiencia de maldad. La inversión presupone una sociedad estratificada. ¿Ven cómo nos hace un análisis social? Ahora es el Canetti sociólogo. La limitación de ciertas clases entre sí, en las que unas tienen más derecho que la otra, debe haber existido durante largo tiempo, debe haberse hecho sentir en la vida cotidiana de los hombres desde bastante tiempo atrás, antes de que surja una necesidad de inversión. Ven que la inversión ahí surge entonces una masa de inversión que surge como una necesidad frente a eso, ¿no? Una estratificación de las clases y a demasiado tiempo de dominio de una sobre la otra. El grupo superior tenía el derecho de impartir órdenes al inferior, ya sea porque hubiera llegado al país por conquista y se colocase por encima de los habitantes, o por la estratificación hubiese surgido de acontecimientos en el interior, es decir, históricos, no importa, ¿no? Dice, fíjense esto que lo subrayé ahí en verde, porque más adelante lo vamos a encontrar, y es esto lo que yo les decía, que les quiero hablar un rato del poder. Toda orden deja en aquel que está obligado a ejecutarla un penoso aguijón. Un penoso aguijón. Piensen, ¿no? En la abeja cuando pica que deja clavado su aguijón, ¿no? La abeja muere incluso, no importa, pero deja un aguijón. Sobre la naturaleza de estos aguijones, que son indestructibles, trataremos más adelante. Entonces, ¿entienden lo que nos está diciendo, no? Yo les digo, esta es la dimensión del poder, nos vamos a meter por ahí, pero entonces cuando a alguien, ¿no? se le imparte una orden y esa persona ejecuta la orden, queda en esa persona lo que Canetti va a llamar un aguijón y eso es indestructible. Después vamos a ver qué carajo es ese aguijón, digamos, ¿no? Pero queda algo ahí clavado en esa persona. Bueno, las masas de inversión, yo subrayé ahí la toma de la Bastilla, saben ustedes, fue la Revolución Francesa, digamos, dio vuelta la sociedad en ese momento, ¿no? Bueno, les decía de pensar nuestra realidad por la cuestión de la estratificación de las clases, digamos, ¿no? Y el tiempo de dominio, y cuánto tiempo ya de presión y de sufrimiento, bueno, ¿no? Tanta gente en nuestro país en este momento. No lo vamos a teñir de ideología, ¿se entiende? No nos importa, digamos, estamos hablando simplemente, vamos a intentar mantenerlo ahí, porque de eso vamos a hablar un rato también, las ideologías, ¿no? Van a estar girando así alrededor de un poste que es un centro, alrededor del cual giran y se corren unas a otras, pero para mantener la cosa más o menos estabilizada, ¿no? Finalmente. Masas festivas. Seguimos clasificando las masas según su afecto, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Masas festivas. Quisiera designar un quinto tipo de masa como las masas festivas. La atmósfera para el individuo es de distensión y no de descarga. ¿Se acuerdan que la descarga era, decía Canetti, lo que conforma una masa? Había algo que se descargaba, ¿no? Y eran justamente esas presiones sociales, esas diferencias sociales, eso se descargaba en la masa. Pero en las masas festivas no se trata de descarga, se trata de distensión, ¿no? Distensión. No existe una meta idéntica para todos y que todos deberían alcanzar unidos. Es la fiesta la meta y ha sido conseguida. Bien. Otras clasificaciones que nos vamos a empezar a encontrar. La masa doble, por ejemplo. Ajá. Hombres y mujeres, vivos y muertos. Bueno, Canetti sitúa ese surgimiento de masas dobles en, bueno, estas masas que van a decir son las más originarias. La más segura y a menudo la única posibilidad para la masa de conservarse es la existencia de una segunda masa con la que compararse. Nos volvemos a la segunda de nuestras reuniones cuando hablamos de McDougall y decíamos las 5 características que daba McDougall para que las masas pudieran tener, digamos, ¿no? Continuidad en el tiempo, ¿se acuerdan? Y una de ellas era rivalizar con otras masas. La más segura y la única posibilidad, a veces, de subsistir es tener un contrario. Sea que se enfrenten en el juego y midan fuerzas o que se amenacen seriamente una a la otra, la visión o la representación intensa de una segunda masa no permite que la primera se desintegre. De la acción o intención del segundo grupo depende todo lo que uno mismo hace. Piensen cuántas personalidades, yo que sigo haciendo esta metáfora, me interesa que se les grabe en la cabeza, ¿no? Cuántas personalidades individuales se generan de este modo también. Nunca voy a ser como mi padre. ¿Se entiende? Y estamos hablando de masas ahí, digamos, ¿no? Masa yo, masa Manuel, digamos, ¿no? Que soy un montón de diferentes segmentos que me forman, después vamos a ir a pensar qué, pero digamos, soy también un ser plural en ese sentido, una masa. Freud decía, el yo es una masa de representación.
Ven, entonces, ¿no? Que muchas veces, digamos, la mejor manera que encuentro de constituirme como yo o como nosotros es diferenciándome de aquel otro al que rechazo, del que me quiero, bueno, justamente diferenciar o hacer en todo lo contrario. El contra otros influye sobre el nos otros. Escribe con guión, ¿no? Nos otros. La confrontación que ambos provoca especial alerta modifica la naturaleza de la concentración dentro de cada grupo. En tanto los otros no se hayan dispersado, uno mismo debe seguir agrupado. Si se quiere comprender la génesis de este sistema, debe partirse de tres oposiciones básicas: hombres y mujeres, vivos y muertos, y dice, hoy en día hablar de dos masas que se enfrentan entre sí es aquella distinción entre amigo y enemigo. Esa dice que es la distinción más moderna, digamos, ¿no? De hombres y mujeres, ustedes saben, además viene, ¿no?, montado sobre lo animal, digamos, donde también distinguimos macho y hembra. Bueno, vivos y muertos, ustedes saben, desde que el comienzo de nuestra especie también nos enfrentamos con esa distinción. Luego, ¿no?, pone como una distinción moderna de nuestra época, la distinción entre el amigo y el enemigo. Lo habrán escuchado, me imagino, hablar, ¿no? O sea, esa distinción, incluso a niveles políticos o de guerra, digamos, ¿no? Los que no están con nosotros están contra nosotros, decía Bush, e iba a invadir, ¿no?, en el Medio Oriente, por ejemplo. Hay una película que Dale. no me acuerdo si lo habíamos hablado en los 50, pero trata justamente de eso. Es vieja, tenemos como 15 años. No me acuerdo el nombre, pero trabaja Dustin Hoffman y Robert De Niro. Y se trata justamente de eso. Creo que era Robert De Niro el que se estaba postulando para presidente y era como que no tenía en ese momento un rival. Y el jefe de campaña, que era Dustin Hoffman, decía, bueno, es imposible ganar una elección si vos no creas un enemigo. Entonces crearon y armaron como toda una guerra ficticia, no me acuerdo si era la guerra de los Balcanes o cuál era, pero que mostraban así en los noticieros como flash de la guerra y todo, y eran todas, era toda una ficción, no existía, ¿no es cierto? Bueno, era eso, ¿no? La idea de armar un enemigo, bueno, y terminas ganando la elección y todo, bueno, es genial como lo cuento. Espectacular, Gonzalo, eso que nos trae, porque se acuerdan que también eso nosotros lo hablamos, yo creo que con Bernays, cuando decíamos las hostilidades supuestas del enemigo. Ni siquiera hace Manu, falta que el enemigo. Dale. me lo sacaste de la boca, no me acordaba si era Bernays o Lebón, pero justo iba a decir eso. No hace falta que el enemigo, entre comillas, haya hecho algo, sino con que la masa suponga que el enemigo hizo algo, basta y sobra Ahí va. para mantenerlos. Y es justamente lo que Exacto. acabas de decir. Bueno, entonces yo puedo simularlo. Bueno, ¿cuántas veces, digamos? No sé. Lo que pasa es que ya después enseguida uno está en el límite finito de la teoría conspirativa y de decir pavadas, digamos, ¿no? Pero ¿cuántas guerras de Estados Unidos se dice que desató a partir de ellos mismos producirse, ¿no? Qué sé yo, en Pearl Harbor un atentado y etcétera. No importa, no nos importa a nosotros decir si fue de ese modo en la historia concreta, sino entender eso, digamos, ¿no? Para que verdaderamente se desencadene un funcionamiento de masa, no hace falta que del otro lado suceda verdaderamente algo, simplemente basta mostrarle o montarle esa ficción a la masa, digamos, ¿no? La tercera forma de la doble masa es la de la guerra. Es la que hoy nos toca más de cerca. Después de las experiencias de este siglo, daríamos cualquier cosa por comprenderla y acabar con ella. Bueno, la doble masa, la masa de guerra, no voy a extenderme mucho en eso. Esto vamos a leerlo un segundito. Si tenemos presente a ambos bandos beligerantes, la guerra ofrece la imagen de dos masas doblemente entrelazadas. Un ejército lo más grande posible procura producir un montón lo más grande posible de enemigos muertos. Vale exactamente lo mismo para el bando contrario. El lazo, entienden, ¿no? Por eso es un doble lazo recíproco. Yo quiero producir la mayor cantidad de muertos de allá, yo quiero producirlas del otro lado, ¿se entiende, no? Cada una tiene su propia meta y se necesitan mutuamente. Porque si el otro no estuviera, yo tampoco necesito existir finalmente, ¿no? Entonces, además, piensen en eso. Aniquilar al otro amenaza mi propia subsistencia después. Es decir, ¿es necesario aniquilar al otro? A veces no tanto, ¿no? Vale exactamente lo mismo para el bando contrario. El lazo resulta de que cada participante en una guerra pertenece siempre a dos masas a la vez. Para su propia gente pertenece al número de los guerreros vivos, para el contrario, al número de los potenciales y deseables muertos. ¿Eh? Una doble existencia en la masa, aunque yo no crea, o sea, aunque yo crea que no participo de la otra masa, es decir, como no estoy en aquella, no, pero bueno, entienden, hay un lazo igual con eso. El que las guerras puedan durar tanto tiempo hasta el punto de que aún se mantengan cuando hace mucho que están perdidas, se vincula con la pulsión más profunda de la masa, mantenerse en su estado agudo, no desintegrarse, seguir siendo masa.
Este sentimiento es a veces tan fuerte que se prefiere sucumbir a ojos vista en vez de reconocer la derrota y con ella vivir la descomposición de la masa propia. Piensen cuántas veces sabemos que un trade está perdido, ¿no? Piensen en esto ahora, porque eso es una guerra, es una masa doble, es oferta y demanda, ¿entienden, no? Y uno busca aniquilar al otro, pero no aniquilarlo, porque eso haría que el mercado se vaya a cero o a infinito para arriba, no importa, pero se entiende, ¿no? Se necesita en todo caso saber hasta dónde apretar los dientes, digamos, ¿no? Y en algunos momentos entienden que es una correlación de fuerzas, pero yo me pregunto esto, digo también, ¿no? Esa idea de por qué corremos el stop, ¿no? Cuando la guerra está perdida. ¿Se entiende, no? Es un lazo, es un vínculo, es una ilusión, es una pulsión por la cual yo no quiero desintegrar. No quiero desintegrar qué masa. La masa que nosotros metaforizábamos esto la vez pasada, las anteriores, perdón, con Malfé, la masa de la decisión que yo tomé. ¿Se acuerdan, no? Que decíamos, las diferentes teorías compitiendo entre sí, de repente convergen en una idea que yo cristalizo como un trade, digamos, ¿no? Y eso se sostiene, bueno. ¿Ven por qué, no? Corremos el stop y demás, porque peor sería desintegrarnos. Discúlpame. Dale. Ahí no iría que lo que querés mantener sería como la ilusión del trade. La Sí. ilusión es eso, ¿o no? Sí, pero ¿qué trade si además estás agrandando el riesgo? Ya no tiene nada, ¿entendés, digamos, no? O sea, se hace Sí, sí, tal deshizo cual. Ya completamente no el es un trade. trade. Pero ¿y por qué Pero, lo decido? Bueno, y bueno, ahí va. ¿Cómo viene a darse, sin embargo, la formación de la masa bélica? ¿Qué es lo que crea en un momento determinado esta increíble cohesión? ¿Qué induce al hombre de repente a arriesgar tanto y todo? Ven, ¿no? Que es lo que se preguntaba Freud también. O sea, ¿qué nos lleva a la muerte? ¿Cómo pese que hagamos masa y nos vayamos a la muerte? Este proceso es aún tan enigmático que debe ser abordado con bastante cautela. Sea o no uno el agresor, en realidad siempre se procurará crear la ficción de que se está amenazado. De vuelta, ¿no? Volvemos a esta idea, sea o no que yo voy a agredir a los otros, yo para constituir mi masa necesito crear la ficción de que el otro me está amenazando. Bien. Cristales de masa, uno de los conceptos que a mí me parecía centrales y yo les quería transmitir. Estaba esperando también llegar a esto, digamos, ¿no? Para pensar, bueno, algunas de las masas, algunas de las manadas también que se generan, ¿no? En nuestra realidad del mercado y en los diferentes cambios de las tendencias y volatilidades y demás. Fíjense esto. Dice, por cristales de masa designo pequeños y rígidos grupos de hombres fijamente limitados y de gran constancia que sirven para desencadenar masas. ¿Se acuerdan cuando cambio de gobierno anterior? Me refiero al momento en el que Macri eh, perdón, el momento en el que Macri era presidente y Alberto gana las PASO, digamos, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que previo a ese día salió el rumor, no sé si lo recordarán ustedes, salió muy fuerte el rumor en el mercado de que Macri iba arriba en las encuestas o qué sé yo, digamos, y el Merval, ¿no? Pegó una Sí, volada subía para como 15 por 10% el viernes previo sería. eso, exactamente. Alinargi. Bueno, ¿no? Ah, ¿Le suena un cristal de masa? ¿Eso? claro. ¿Se entiende? Fíjense de vuelta la definición. Por cristal de masa designo pequeños y rígidos grupos de hombres fijamente limitados y de gran constancia que sirven para desencadenar masa. ¿Qué sé yo? Cualquier alí que entra en eso, digamos, ¿no? No importa nombrar a nadie, no nos importa porque de vuelta no nos vamos a meter en ningún ejemplo, pero se entiende, digamos, ¿no? El cristal de masas es duradero. Sus integrantes han sido enseñados para su quehacer o convicción. Pueden tener funciones repartidas como en una orquesta, pero es importante que se manifiesten como una totalidad. La claridad, el aislamiento y la constancia del cristal está en agudo e inquietante constante con los agitados fenómenos en la masa misma. Es un contraste, ¿entienden? ¿No? El cristal es rígido, es algo rígido, sólido, fijo, firme, ¿no? Que tiene delimitadas sus roles, sus funciones. Sirve para desencadenar a la masa. Pero la masa, que es ese ser que se agita, que es voluble, decía Le Bon, digamos, ¿no? Bueno, contrasta con esto, porque la masa, ustedes saben, es como una masa, es blanda, es difusa, digamos, ¿no? Se agranda, bueno. Cualquiera que sea la masa a la que da origen, y por mucho que parezca amalgamarse en ella, es decir, como homogeneizarse en ella, nunca perderá totalmente el sentimiento de su singularidad y tras la desintegración de la masa volverá a reunirse de inmediato. Cristales de masa, ¿entienden, no? Pusimos ese ejemplo. Yo me acuerdo, les cuento un ejemplo mío, propio, personal.
Estaba una vez creo que era para un recital de La Renga en All Boys, que ya les hablé una vez de un recital de Los Redondos, ¿no? Estaba en un recital, creo que era de La Renga en All Boys. Yo era, de vuelta, también, pendejo, digamos, ¿no? Yo siempre fui flaquito, menudito, digamos, estaba ahí con mis amigos en la puerta, obviamente, con mi entrada sacada hace un montón de tiempo, con dinero real, digamos, cosas que no suceden mucho en esos recitales. Y estábamos por ahí en la puerta, casi de entrada, ¿no? Así, esperando a otras personas con las que nos teníamos que reunir, pero de repente llegó un cristal de masa. ¿Qué era un cristal de masa en ese momento? Bueno, la hinchada de All Boys, pero no la hinchada de All Boys, es decir, la barra brava de All Boys, digamos, ¿no? Un cristal de masa que, ¿qué hizo? Desencadenó una masa para poder colarse. Obviamente yo no tenía la entrada, nunca la tienen ni la iban a tener. Yo terminé con la entrada intacta, o sea, entré con la entrada intacta, digamos, preocupado, además, bien neurótico, cumpliendo las leyes, angustiado porque no había cortado la entrada, o sea, pero entré con la masa, o sea, no lo pude evitar, me convirtieron en masa y me llevaron. Cristal de masa. Eso estuvo totalmente planificado, digamos, sucede en todos los recitales, en todos los partidos. No sé si ustedes tienen experiencia en recitales cancha, me imagino que tendrán las propias, pero digamos, bueno, cristal de masa, ¿no? Digamos, yo no pude evitar hacerme masa con eso, se disolvió, bueno, luego ellos se habrán encontrado ahí adentro y festejado su colada, yo quedé con la entrada intacta. Bien. También la permanencia histórica del cristal de masa es sorprendente, ¿no? Histórica ahora, ¿entienden? ¿No? Un cristal de masa es una función histórica. ¿Se acuerdan que esto también nos lo decía Bernays? El gabinete en las sombras, ¿no? El gabinete en las sombras de esas personas que necesitan manejar a las grandes sociedades, digamos, ¿no? Bueno, puede que por momentos pasen a segundo plano y pierdan en nitidez e indispensabilidad, ¿no? Entienden que después de que se corrió ese rumor de que Macri iba primero en las encuestas, qué sé yo, y salió todo lo contrario, ¿no? De repente bajan en intensidad, se desaparecen. Dice, puede que por momentos pasen a segundo plano, pierdan en nitidez. Dice, bueno, las masas quizás se hayan extinguido o se les haya reprimido totalmente. Como grupos inofensivos, sin lograr influir en nada sobre el exterior, los cristales siguen viviendo entonces para sí, ¿no? Hay momentos donde se tienen que apaciguar, callarse. Cuando el mercado está acumulando, hace su trabajo silencioso. ¿Entienden, no? Ustedes. Silencioso quiere decir, no está en los medios eso, No. ¿no? No está en los medios, che, el Bitcoin está súper barato, compren ahora porque, ¿no? En el momento que verdaderamente está barato. Está en los medios en el otro momento. Ustedes entienden, ¿no? Que ¿por qué la lógica es exactamente la contraria? Bueno, Inclusive, por lo general lo que se escucha es, está re aburrido este papel, está flat, no se mueve hace 2 años. Y yo siempre digo, no es que no está haciendo nada, siempre está haciendo algo. Y justamente cuando parece que no está haciendo nada, está haciendo lo mejor. y la salí, que qué sé yo, todos bien calladitos en esos Claro, momentos, ¿no? Cuando el momento es el momento del negocio, ¿no? Todos callados, además. Si pueden decir medio que lo contrario, decir, no, pero ¿cómo? Si está todo medio mal, ¿cómo vas a comprar? Y qué sé yo, no es momento, digamos, ¿no? Sea callado. Porque se necesita empezar a orquestar todo ese movimiento, ¿no? En donde después empiezan de a poquito a salir cuando ya todos más o menos hicieron su trabajo y qué sé yo, y tienen lo suyo guardado. Si yo ya utilicé todo el dinero que tenía, digamos, toda la liquidez y ubiqué mis posiciones, no me queda otra que empezar a hablar, dale, movámonos, claro. ¿no? O Linarchi o lo que quieran poner ahí, pero entienden. Bueno, los cristales, dice, siguen viviendo entonces para sí, es decir, para cumplir sus propias funciones. Bueno, en el momento en que se les necesita, vuelven con seguridad, en número igual a las masas que hayan surgido y cuya excitación y desencadenamiento pueden ser apropiados, ¿no? Entonces, en el momento en el que se necesitan, ¿quién los necesita? Bueno, ahí ustedes tienen para pensar, justamente, ¿no? Quien tiene el poder y tiene el interés de desencadenar un movimiento de masas, ¿no? Pero ahí están los cristales. Otro cristal muy, muy reconocido en nuestra sociedad, vamos a decir, son esos pseudo grupos anarquistas y demás, muy cercanos, digamos, ¿no? A incendiar todo, que aparecen en las movilizaciones de masas para pudrirla y que la policía pueda reprimir. Ustedes saben, infiltrados se les conoce, digamos, ¿no? Son policías también, muchos de ellos. Policías que se infiltran en esos grupos para desencadenar, ¿no? ¿Se entiende? Movimiento, entonces si yo tiro una piedra, ya del otro lado se justifica el que yo, es decir, ¿no? La creación simulada de una agresión para que del otro lado, porque si la policía sale a golpear de una, y bueno, no, represión, ¿se entiende? Se verá más tarde cómo funcionan los cristales de masa en detalle, de qué manera desencadenan masas. Solo puede demostrarse en casos concretos. Los cristales están constituidos de manera diversa y por eso dan lugar a masas muy distintas. En el transcurso de este ensayo y de manera casi imperceptible entraremos en contacto con una serie de ellas. Bueno, nosotros ya estuvimos dando nuestros ejemplos, digamos, ¿no? Así que vamos a seguir sobrevolando un poco. Les quería hablar ahora de algunos símbolos de la masa.
símbolos de masa. Ya no son cristales, ya no son ni características ni clasificaciones de la masa, sino algunos símbolos que nosotros los suponemos también como formaciones de masa. Digo, nosotros los seres humanos. Designo como símbolos de masa a las unidades colectivas que no están formadas por hombres y que sin embargo son percibidas como masas. Fíjense a dónde va con esto, digamos, ¿no? Tales unidades son el trigo, el bosque, la lluvia, el viento, la arena, el mar, el fuego. Es recomendable separar estos símbolos de los cristales de manera neta, neta e inequívoca. Los cristales de masa se presentan como grupos de hombres, son personas. ¿No? Un cristal de masa es siempre personas, hombres, que pueden desencadenar, que llaman la atención por su cohesión y unidad. Los símbolos de masa, en cambio, nunca son hombres ellos mismos y solo son percibidos como masa. Les digo esto de los símbolos, es un apartadito rápido, pero porque habla de unos símbolos que son interesantes, que son los montones. Fíjense esto como enseguida nos conecta con el mercado. El hombre ha reunido en un mismo grupo todos los montones que tienen precio para él. En montones, en los montones de trigo, por ejemplo. Piensen que eso fue lo que permitió la constitución de sociedades ya no nómadas, sino sedentarias, digamos, ¿no? El poder acumular. Acumulación originaria se le llama eso, previo a la constitución del dinero, y etcétera, pero entienden, digamos, ¿no? O sea, bien. Entonces estamos con el antropólogo, podemos decir ahora, además del historiador. El hombre ha reunido en un mismo grupo todos los montones que tienen precio para él. La unidad del montón, que está constituido de frutas o granos, es el resultado de una actividad. Frutas y granos fueron las primeras cosas que los grupos humanos empezaron a acumular e intercambiar, ¿no? En fiestas, los hombres celebran su alegría sobre los montones que han logrado, los exponen con orgullo. Se apilan lo más posible, cuanto más y más denso se coloquen, tanto mejor. ¿Se acuerdan que la densidad era una propiedad de la masa también, digamos, ¿no? Necesitamos ser denso. Bueno, cuanto más denso sea esa masa de montones que acumulo mejor, el tamaño del montón es importante, uno se enorgullece de ello. Empiecen a pensar ahí el tamaño de la cuenta, digamos, ¿no? El tesoro, porque ahora vamos a hablar de un montón particular, el tesoro. También el tesoro, como todos los montones, ha sido acumulado, pero en contraste con la fruta y los granos, está formado por unidades que no se pueden comer y que son imperecederas. Entiende que acá empieza él a pensar la función del dinero ya, ¿no? Cuando uno piensa un montón que es imperecedero, que se separa de las frutas y de los granos, algo que se puede deteriorar, empezamos a pensar en, bueno, en algo acumulable que es imperecedero. Bueno, solo una confianza en la perdurabilidad de este valor incita a la formación del tesoro. Es un montón que ha de permanecer intacto y que ha de crecer, ¿no? Cuando se acuña la moneda, ¿no? El placer voluptuoso del número que crece de golpe se desarrolló en su forma más aprensible en el tesoro. El placer voluptuoso, la voluptuosidad, es decir, el placer exagerado, exacerbado, ¿entienden? ¿No? Empiecen a pensar, yo les decía, nuestra relación con el mercado, porque esta idea de el placer voluptuoso del número que crece de golpe. Ven lo originario de todo esto, ¿no? Ven a dónde nos lleva Canetti, a dónde ya también nos llevó Malfay, a dónde nos llevó Freud, ¿entienden? ¿No? Desde dónde es lo que se nos prende a nosotros cuando el mercado, mediante despertar en nosotros un comportamiento de masa, nos despierta, bueno, justamente esto. Ejércitos, esto es increíble, esto es un estudio histórico. Vean qué interesante esta anécdota. Dice, ejércitos bien disciplinados han sido atacados y sucumbieron por esta súbita avidez de tesoros. Es decir, ejércitos disciplinados que no es que mueren en la guerra, sino que mueren por encontrar un tesoro. Muchos triunfos se vieron transformados en derrotas. La transformación de un ejército en una banda de buscadores de tesoros, aún antes de cualquier batalla, es narrada por Plutarco en la vida de Pompeyo. Y les cuento, leo un cachito de la narración de Plutarco en esa vida de Pompeyo. Algunos soldados encontraron casualmente un tesoro y obtuvieron una considerable suma de dinero. Cuando el asunto se supo, a todos los demás soldados se les ocurrió la idea de que esta comarca debía estar repleta de riquezas. Ilusión, fantasía, ni siquiera es cierta, no importa, ¿no? Repleta de riquezas. Que antaño los cartaginenses, perdón, habrían enterrado en su desgracia. Pompeyo nada pudo emprender con sus soldados que solo se ocupaban de buscar tesoros durante muchos días. ¿Entienden, digamos, no? O sea, se desintegró la meta, se desintegró la masa, se desintegró la idealización de los que nos mantenía unidos. Cuando aparece el tesoro, ya no importa la subsistencia de la masa, que es superior al yo, no importa la subsistencia del yo que aparece cuando, ¿no? El tesoro. Todas las formas de lotería deben incluirse aquí, ¿no?
¿Cuántas veces se dice que el mercado es una timba? Para aquellos que verdaderamente lo timbean. Bueno, pues son rápidas formaciones de tesoros. Uno sabe que en cuanto se conozca el resultado del sorteo, son entregados al afortunado. Bueno. La codicia que une a los hombres para tales ocasiones presupone una confianza absoluta en la unidad del tesoro. De la fuerza de esta confianza uno difícilmente se hará una idea exagerada. El hombre mismo se identifica con su dinero. Vean esto, ¿no? Una duda acerca de él lo ofende, o sea, acerca del dinero, lo ofende al hombre. Su conmoción hace estremecer su confianza en sí mismo. En la devaluación de su unidad monetaria se lastima al hombre mismo, se le rebaja. Piensa en nuestra realidad social, ¿no? Nuestra identidad. El argentino hoy, que nuestra moneda es un peso que no para de devaluarse ya parabólicamente, básicamente, ¿no? Cuando la celeridad de este proceso aumenta, cuando se llega a una inflación, los hombres desvalorizados se agrupan en formaciones que deben ser identificadas por entero con masas de fuga. ¿Ven, no? Lo que pasa entienden, lo que pasa en el mercado cuando hay una devaluación es eso, es una masa de fuga, la gente se fuga, ¿no? Se fuga en el sentido de la masa de fuga que nosotros describimos hace un ratito. Cuanto más pierden los hombres, tanto más llegan a hacerse uno en su destino. Lo que en algunos privilegiados que están en condiciones de salvar algo para sí mismos personalmente aparece como pánico, se convierte para todos los demás que han sido despojados de su dinero, que por tanto son iguales en su pobreza, en fuga de masa. Las consecuencias del fenómeno, que en especial en nuestro siglo fue de imprevisible alcance histórico, serán tratadas en otro capítulo. Bueno, en un capítulo posterior le hablé un poco más de esta cuestión de la inflación, pero entienden que Canetti toma el siglo por el cuello. ¿Se acuerdan que decíamos eso, no? Nos lo explica y qué sé yo. Un siglo en donde, bueno, que hubo guerras y grandes hiperinflaciones que generaron cambios de sistemas políticos, digamos, ¿no? Reordenamientos a nivel geopolítico, sería, digamos, ¿no? Está, por supuesto, hablando del predominio o de la ascensión del predominio de Estados Unidos, digamos, ¿no? Y bueno, ustedes conocen toda esa historia y hoy estamos exactamente, podemos decir, en un punto similar a ese, ¿no? Similar a ese en cuanto a las guerras, nosotros con la hiperinflación, pero ustedes ven un fenómeno de inflación en el mundo, ¿no? Digamos que en donde se están reacomodando los grandes focos o centros de poder, donde ya Estados Unidos no es, ¿no? El que tiene el uno absoluto y demás, sino que está siendo polarizado y demás. Bueno, las mutas, o sea, las manadas, a esto también quería llegar. ¿Se acuerdan que ya hablamos de las masas? Hablamos de los cristales de las masas que las desencadenan. Vamos a hablar un segundito de la manada para buscar algunas confirmaciones de lo que nos dijo Freud. Cristales de masa y masa, en el sentido moderno de la palabra, derivan ambos de una unidad más antigua en la que aún coinciden. Esta unidad más antigua es la muta o manada. Para la muta es característico el no poder crecer. La masa, lo contrario, ¿no? ¿Se acuerdan? Quiere crecer ilimitadamente. La muta no puede crecer. La muta consiste en un grupo de hombres excitados que nada desean con mayor vehemencia que ser más. Es decir, desean ser más, pero no pueden, no lo logran, ¿no? Excitados no lo entiendan en el sentido de calentura, digamos, no sexual, sino excitado en el sentido de excitación emocional, afectiva. Cualquier cosa que emprendan en conjunto, salgan de casa o guerra, siempre la alcanzarían mejor siendo más numerosos, ¿no? En la muta que se constituye intermitentemente a partir del grupo, ven cómo sale, ¿no? La muta cómo se constituye intermitente a partir del grupo. Se constituye, se vuelve al grupo, se constituye y se vuelve al grupo. Piensen en esos pibes rugby que mataron a un pibe a patadas, digamos, ¿no? Eso es el paradigma de esta muta, es decir, de la manada de la que nos está hablando Canetti, ¿no? Se constituye a partir de un grupo, ese grupo de pertenencia, que es el grupo secundario en la clasificación de lo que son los grupos, que es un club, ¿no? Se constituye a partir de eso una manada, digamos, ¿no? Cumple esa función de dar caza. Bueno, en la muta que se constituye intermitentemente a partir del grupo y que expresa con máxima intensidad su sentimiento de unidad, el individuo nunca puede perderse tan por completo como hoy un hombre moderno en cualquier masa. De las 4 propiedades esenciales de la masa, según hemos visto, 2 son ficticias en la muta, es decir, en la masa hay 4 propiedades necesarias, en la muta hay 2 que no existen, son ficticias, ¿no? Entonces las masas tienen 4 características para Canetti y la muta con 2 ya se arma.
Dos son ficticias en la muta, es decir, se las anhela y se las hace actuar con el mayor énfasis. Las otras dos, en cambio, existen con tanto mayor vigor en la realidad. Crecimiento y densidad son ficticios en la muta, ¿no? En la muta de ese no puede crecer, es un grupo pequeño, no puede crecer, le cuesta y no es denso, son poquitos, digamos, ¿no? Entonces, crecimiento y densidad son ficticios, dos de las características. Igualdad y direccionalidad o meta, ¿no? La igualdad y la direccionalidad o la meta, que también son características de la masa, sí existen en la muta. Fíjense cómo se articula esto con lo que hablábamos la semana anterior. Pero en la medida en que las mutas crecen, sucede cuánticamente y con un consentimiento recíproco de los participantes. ¿Se acuerdan que yo en un momento les dije, ¿no? En la semana anterior, que cuando hablamos de las masas, los pensábamos a siglos anteriores en relación a cómo la física pensaba lo gravitacional, es decir, los movimientos de los grandes cuerpos, ¿no? La gravedad, el centro de gravedad que sería el líder, digamos, ¿no? Con su potencia, ese yo, su monopolio, y alrededor de él, bueno, todos esos satélites girando. Bueno, que Canetti acá ponga esa palabra cuánticamente en cursiva, nos dice algo también. Yo les decía eso. Cuando nosotros empezamos a abordar a las masas y vimos ahí adentro que hay un sujeto, y cuando empezamos a abordar el sujeto y vimos que ahí adentro hay al mismo una masa, más que a fenómenos gravitatorios, tuvimos que empezar a pensar en fenómenos cuánticos, que son, yo les decía, fenómenos mucho más indeterminables, indeterminados, ¿no? Son muchos más equívocos. ¿Cuántas veces, si ustedes van a un analista o cuando me vienen a ver a mí, digamos, ¿no? No vienen con una coherencia y una unidad, digamos, ¿no? Sino, me gusta esto, pero me hace mal, o quiero hacer esto, pero no puedo. ¿Se entiende, digamos, no? Bien. Es decir, una indeterminación personal, eso es lo que les estoy diciendo, no es que ustedes dicen yo soy esto y me lo banco, ¿no? Uno se encuentra siempre dividido, quisiera hacer esto pero siento culpa o no puedo por no sé qué, digamos, esa división, esa indeterminación, digamos, ¿no? Las masas tienen su direccionalidad, uno dice Freud diría tienen su ideal, o Malfenos diría lo mismo, ¿no? La conversión es en torno a un ideal, y eso es una frase afirmativa que uno, ahora, cuando hablamos de esta indeterminación individual, hablamos de esos fenómenos donde uno no lo puede ubicar. Me cuesta ubicar a las personas, bueno, pero ¿qué querés? ¿No? Por eso es que uno va al sillón de un analista, por ejemplo, para intentar ubicarse en algo de eso. Bueno, vuelvo a leer todo esto. En la medida en que las mutas crecen, sucede cuánticamente y con un consentimiento recíproco de los participantes. En una masa nadie le pregunta al otro por qué entra si quiere entrar, que venga, digamos, ¿no? Acá es con consentimiento. Una muta que se constituyó a partir de un segundo grupo puede encontrarse con la primera, y si no se entabla un combate entre ellas, quizás se mancomunen para llevar a cabo empresas transitorias. Y fíjense esto. Pero la conciencia separada de los dos cuantos, ¿no? Es decir, de las dos cantidades, se conservará siempre. Es decir, yo me puedo fundir como un muta en otra muta y armar una muta conjunta, pero la conciencia de que vengo de otro lugar igual subsiste. ¿Eh? Quizás en el calor de la acción común pueda desaparecer por un rato, pero no por mucho tiempo. Esa conciencia separada, digamos, ¿no? En la distribución de los honores o en otras ceremonias vuelve con toda su seguridad a aparecer. La muta es una unidad de acción y aparece de manera concreta. De ella debe partir quien desee explorar los orígenes del comportamiento de las masas. Es la forma más antigua y delimitada entre hombres y ya existía antes de que hubiese masas humanas en nuestro moderno sentido de la palabra. Otra vez los remito, ¿se acuerdan? Con Freud, nos íbamos a buscar una tesis de Darwin por la cual, ¿no? Las masas humanas venían formándose sobre, o montadas sobre esas estructuras animales, no humanas, ¿no? Que eran, bueno, esas estructuras de horda, de masa. Bien. La muta aparece siempre bajo 4 diferentes formas o funciones. Todas ellas son fluidas y se pasa con facilidad de unas a otras, pero es importante ante todo definir por una vez en qué se diferencian. La muta más natural y auténtica es aquella de la que deriva nuestra palabra, la de casa. Es decir, las mutas derivan de una palabra, ¿no? Que se refiere a hordas, grupos de casa. La segunda forma de muta, que tiene bastante en común con la muta de casa y que está ligada a ella en muchos aspectos, es la muta de guerra.
Una cosa es salir a cazar, otra cosa es salir a la guerra. Esta presupone una segunda muta de hombres a la que se ataca, que posee que posee una vivencia como tal, aunque por el momento no exista para nada. Bueno, nos vamos de vuelta a la idea de las masas contrarias, etc. La tercera forma es la muta de lamentación. Se constituye cuando un miembro del grupo le es arrebatado por la muerte. El grupo, que es pequeño y acusa toda pérdida como irreemplazable, para esta ocasión se reúne en muta. Y en un cuarto punto, resumo una multiplicidad de fenómenos a los que, no obstante toda su diversidad, les es común una cosa: la intención de multiplicación. Dice, mutas de multiplicación se forman porque el grupo mismo o las criaturas con las que está vinculado, animales o plantas, han de hacerse más. Bien. Bueno, acá habla de por qué elige el término muta y demás, y también un poco el desarrollo de cómo una muta de lamentación, por ejemplo, me matan a alguien, yo me lamento, ¿no? Y entonces a partir de eso lo que se genera es una muta de guerra, y a partir de ir a la guerra, ¿no? Se desencadena una masa o un movimiento de masas. Entienden que empieza como a encadenar todas estas clasificaciones que estamos haciendo. Este paréntesis yo quería hacer un poco en este punto, en este momento, porque de eso se trata este libro, y yo por eso les digo, yo estoy sobrevolando, ustedes ven la profundidad, digamos, ¿no? De las clasificaciones y la explicación, además, de cada una de esas clasificaciones. Es importante tomarse el tiempo, digo, porque no lo vamos a poder hacer en esta, qué sé yo, hora y media que nos juntamos a charlar, de, ¿no?, pegarle una leída, digo, de entender esas caracterizaciones y clasificaciones, porque de vuelta, con las articulaciones que podemos empezar a pensar entre esos diversos grupos de masa, es que uno puede tener una lectura un poco más compleja de la sociedad en la que vive, del mundo en el que vive. Entonces, estamos volando, yo siento que estoy volando, tal vez ustedes están un poco más, digo, en esa posición de escuchar, tranquilos, y pueden ir registrando, pero no voy a poder nunca insistirles lo suficiente como para que entiendan la importancia, al menos que para mí tiene, ¿no?, comprender esas cosas, así que espero que en algún momento tengan tiempito de pegarle una leída más, y porque ahí ven que paso páginas y páginas, ¿no? Hay un montón ahí. Bien. Otra distinción que hace, por ejemplo, ya nos vamos a la cuestión del poder, salimos rápido de acá. Las 4 formas fundamentales de las mutas pueden agruparse de múltiples maneras. Se pueden distinguir entre mutas internas y externas. La muta externa, que es más notoria y por consiguiente más fácil de caracterizar, se mueve hacia una meta que está situada en el exterior. Por ejemplo, una muta de guerra es una muta externa. La muta interna tiene algo concéntrico. Se forma en torno a un muerto que hace de ser sepultado. Su tendencia implica retener algo, no alcanzarlo. Piensen, no sé, una situación de un duelo familiar, digamos, ¿no? Alguien que fallece, el velorio, digamos, ¿no? Si no es un poco esto, ¿no? Algo concéntrico, ¿no? En donde se sientan todos, ¿no?, en general en torno a ese cajón. Bueno, cada forma, cada sociedad tiene su forma de velar y demás los muertos, digamos, ¿no? Pero se forma en torno a un muerto que va a ser sepultado, su tendencia implica retener algo, no alcanzarlo. No hay nada que alcanzar ahí. ¿Qué va a alcanzar uno en una? Retener algo, es decir, tenerlo un ratito más con nosotros. Bueno. La muta es de una implacable y feroz determinación. Las metas que se fija la muta son siempre las mismas. Bueno, no importa. Acá la cuestión es de la consistencia histórica de estas mutas, y etcétera. Me quiero ir a la parte del poder porque si no, o sea, mutas y cristales, ¿qué página sería? 125 nos tenemos que ir. Vamos a ir un minuto por ahí. La dinámica de la guerra. Fíjense que ya nos vamos a empezar a meter en la cuestión del poder, digamos, ¿no? La dinámica interna o de muta de la guerra se presenta así en su origen. De la muta de lamentación, vean cómo se encadenan, ¿no? De la muta de lamentación en torno a un muerto se forma una muta de guerra que debe vengarlo. De la muta de guerra que venció se forma la muta de multiplicación del triunfo. Y a partir de ahí uno puede decir, bueno, y se va a una masa festiva, y etcétera, ¿no? Cómo se van encadenando unas con otras. Y eso me empieza me empieza a permitir pensar el desarrollo que nos decía Malfe respecto del curso y recurso de la historia. Es decir, el pasar por todos esos momentos, ¿se acuerdan? De conversión, aversión, subversión, la salida, las guerras, las alianzas que daban, ¿no?, por resultado ese diagrama de flujos y, en el mejor de los casos, esa diversidad conjunta de la que hablamos. Te hago una consulta, discúlpame. Dale. Antes que continuemos. Se me ocurrió, ¿una misma masa puede pasar por los distintos tipos de masa? Como, por ejemplo, en este caso vos estás calificando los distintos tipos de masa y dando las características y todo. Ahora yo te pregunto, no sé, una masa determinada, sean participantes de un mercado
o sea, no sé, barra brava, o sea lo que sea, puede ser clasificada como un tipo de masa y después por otra cosa mutar a otro tipo de masa? O ya, A mí no se me ocurre ninguna prohibición. Te voy a ser sincero, tampoco en este momento se me ocurre necesariamente un ejemplo. Pero, claro, claro, no. Es ¿no? algo que Digamos, una duda que se me vino con lo que acabas de decir. sin embargo, yo te invito a pensar esto, es decir, una masa es lo que se acuerdan que decíamos, se mantiene unida por una idea o un ideal, digamos, ¿no? Entonces, yo saco eso, tengo esa gente que se disemina o qué sé yo, le pongo otro ideal, digamos, son las mismas personas. ¿Es que una mutó a la otra? Yo no lo sé, Cambió la ¿se idea de entiende? yo. Claro. Claro, qué sé yo, es un poco como, o es otra masa distinta, porque se trata solamente, a esto voy, se trata solamente de que sean los mismos elementos. Ahora, yo le doy otra vertiente a esto que vos me preguntás, Gonza, y ahí es donde te digo, yo creo que sí, que no hay nada que lo limite, es decir, un grupo que se mantiene unido y que lo que hace es cambiar de ideal sin desconstituirse como masa. ¿Se entiende? Sí, sí, Sin entendí. pasar por ese momento de separación. Bueno, a mí no se me ocurre por qué limitarlo eso, así que sí, tranquilamente, digamos, ¿no? Podríamos, pero es justamente ese ejercicio que les digo que Canetti nos invita a hacer, a pensar esas articulaciones, nos da algunas y nosotros estamos yendo a buscar algunas otras, pero Gonza, no sé, te invito a pensar ese ejemplo y a traerlo. Bien, escuchen esto porque me parece interesante también. Es el primer muerto el que contagia a todos con el sentimiento de la amenaza. La significación de este primer muerto para atizar las guerras es imponderable. Los detentadores del poder que quieren desatar una guerra saben muy bien que se debe conseguir o inventar un primer muerto. ¿Ven? La muta de lamentación no bien establecida actúa como cristal de masa. Ahí tienen, ¿ven? Una multa de lamentación, dice Canetti, es al mismo tiempo un cristal de masa. Se abre, por decirlo así, todos los que se sienten amenazados por el mismo motivo se les unen. Su mentalidad se vuelve la de una muta de guerra. ¿Entendés, Gonza? Que ahí vamos un poco esto que vos me preguntás, ¿no? Aparece una muta de lamentación porque alguien murió, de repente todos se sienten amenazados porque ¿por qué lo mataron a esto? Entonces eso como cristal de masa, podemos decir, se abre y genera una masa, digamos, ¿no? Ahí se unen y dice, esa mentalidad se vuelve una muta de guerra. Bueno, tenés trasvase, digamos, ¿no? De un tipo al otro. Bien, muchas gracias. Buenas, Marce. No, por favor, al contrario. Bueno, Bien, déjenme ver, porque yo tenía anotado por acá, ahí ya nos tenemos que ir a un segundo. Un poco más adelante, ven que avanzo páginas, hay cosas interesantes ahí por el medio igual, leanlas. Inflación y masa. Para pensar de vuelta un ratito nuestra sociedad. Una inflación es un fenómeno de masa en el sentido más propio y restringido de la palabra. El efecto perturbador que ejerce sobre la población de países enteros en ningún caso se haya limitado al momento de la inflación misma. Es decir, no es solamente el momento de la inflación lo que provoca, digamos, ¿no? Bien. Puede afirmarse que en nuestras civilizaciones modernas, fuera de guerras y revoluciones, no hay nada que en su envergadura sea comparable a las inflaciones. Fíjense lo único que deja fuera, como fenómeno traumático para lo social, lo único que deja fuera, ¿no? Son las guerras y las revoluciones, luego la inflación. Porque entienden, ahí volvemos a lo que leíamos hace un ratito, que yo les dije es un paréntesis, pero la unidad del dinero, la unidad del montón, esa unidad en la que yo creo, porque es la unidad misma de mi sociedad y de mi ser. Si se ataca la unidad del dinero, se ataca la unidad del sujeto, decía. Vamos, ¿no? Bien. Las conmociones que provoca son de naturaleza tan profunda que se prefiere ocultarlas y olvidarlas. Quizá también se recele atribuir al dinero, cuyo valor después de todo es artificialmente fijado por el hombre, efectos generadores de masa que van mucho más allá de su determinación propiamente dicha y tienen algo de absurdo e infinitamente vergonzoso. ¿Ven, no? Lo que está diciendo, qué es lo que pasa, digamos, nos queremos olvidar, fingimos demencia, sería el meme actual para esto, ¿no? Fingimos demencia, ¿no? Respecto de las inflaciones que pueden ocurrirle a cualquier país, a cualquier moneda, en cualquier momento, en cualquier situación. Fingimos demencia porque necesitamos confiar en la unidad, digamos, ¿no? Y ahí vamos a lo que tantas veces yo se los leí con Kahneman, que es un autor ultramoderno, porque es un autor hoy, actual, y que por ahí la vez que viene hablamos un ratito más, ¿no? Cuando vayamos hacia adelante, pero ven que habla de exactamente lo mismo. Kahneman nos decía, guarda cuando prima el dinero, guarda cuando piensan desde el dinero, hacemos cosas vergonzosas, hacemos cosas de las que no podemos estar orgullosos, ¿se acuerdan? ¿No? Pensamos de manera egoísta, bueno.
es necesario entrar en esto y decir algo acerca de las propiedades psicológicas del dinero mismo. El dinero puede convertirse en símbolo de masa, porque son montones que se pueden acumular, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan que era un montón, algo distinto a un cristal, porque no son personas, son cosas? Pero contrariamente a otros de los que se ha tratado aquí, es un símbolo en que las unidades están categóricamente acentuadas. En un punto la moneda supera a la criatura viviente, ¿no? La moneda supera a la criatura viviente. Su consistencia metálica, su dureza le asegura una existencia eterna. Es, a no ser por el fuego, difícil de destruir. La moneda no crece hasta alcanzar su tamaño. Sale acabada de la motriz y luego ha de seguir siendo lo que es. No puede cambiar. ¿Entienden, no? La moneda es eso. Si empieza a cambiar, si se devalúa, si crece, si se imprimen más y qué sé yo, bueno, todo se rompe, nada funciona. Quizás esta confiabilidad de la moneda sea su característica principal, ¿no? La moneda, como entiendan, reserva de valor, es uno de los fundamentos económicos de lo que es una moneda, ¿no? Una reserva de valor. La jerarquía entre las monedas, que es estrictamente respetada, les hace aún más próximas a las personas. Se podría hablar de un sistema social de las monedas con clases de rango, que en este caso son clases de valores. ¿Entienden, no? O sea, uno podría decir, así como existen clases sociales, ¿no? Clase alta, clase baja, qué sé yo, A1, B, qué sé yo, uno podría decir, bueno, el dólar, el euro, ¿no? Y las podría clasificar de ese modo. Bueno, ven cómo es un sociólogo nuevamente, podemos decir, o politólogo, está pensando a nivel, ¿no? A escala global, digamos, el tipo, ¿no? En este momento. Por moneda de alto valor bien pueden canjearse otras de menor valor y por una inferior jamás una superior, digamos, ¿no? Es decir, hoy todos compran dólares, nadie cambia dólares por peso, digamos, ¿no? Es raro ese cambio. Bueno, el montón de monedas es conocido desde antaño y entre la mayoría de los pueblos como tesoro. Podría objetarse que esta relación entre la moneda y el tesoro ya es anticuada para el hombre moderno, que por todas partes se usa papel moneda. Fíjense lo que él decía, che, a mí me van a decir que esto ya es antiguo, ¿no? Él decía de la moneda, del tesoro, porque claro, la moneda es lo primero que se acuñó, digamos, ¿no? Los imperios, qué sé yo, acuñaban sus monedas. El hombre moderno, es decir, el hombre moderno del que él está hablando es siglo XIX, digamos, ¿no? Principios del XX, digamos, dice, yo usaba papel moneda. Me van a decir que soy anticuado. Que gentes ricas resguardan su tesoro en forma invisible y abstracta en bancos, invisible y abstracta en bancos. Ven que ya empieza a aparecer ahí algo de lo invisible y abstracto, podemos empezar la desterritorialización del dinero, digamos, como el dinero virtual, digamos, ¿no? Empieza a pensarlo él. Pero la importancia de las reservas de oro para una buena divisa aún no han perdido en absoluto su antigua significación. Lo escribe antes de que se cambie el patrón oro. Es antes. ¿Eh? Antes Creo que se... hay uno, crees, ¿no? Claro, creo que Claro. 70, 70, claro, y esto se terminó en el año 60, ven, digamos, ¿no? Si no, lo Nosotros tendría ya que actualizar ya. Claro, nosotros lo tenemos que hacer eso, nos toca a nosotros. Tenemos que pensar cómo todo esto se redobla, pero fíjense que es lo mismo, porque él dice que lo importante acá es la unidad de esa moneda y que no pierda su valor, que salga ya hecha de fábrica, digamos, ¿no? Que no crezca y etcétera. ¿Qué es el Bitcoin si no? Venir a prometernos eso, ¿no? Es decir, es una cantidad determinada, sale hecho, digamos, ¿se entiende? ¿No? Es una unidad que va a ser inmutable porque además sabemos que hay finita cantidad, es decir, no va a poder crecer hasta el infinito, ¿entienden? Se intenta hacer de eso una moneda. Ahora que las monedas están perdiendo su valor, ¿no? Todos hablan de, ¿cómo vas a confiar en fiat? ¿Entienden? ¿No? Del oro, de las monedas al papel, del papel a lo virtual. Ese es nuestro giro, pero da lo mismo. Canetti, obviamente, hombre de su siglo, quedó territorializado, es decir, puesto en el territorio, en los cuerpos, en las personas, en la moneda física. Bueno, a nosotros nos toca despegarnos de ahí. Hacia allá vamos las sesiones que vienen. Fíjense, esto también es muy gracioso. Del tesoro hoy se hizo el millón, el millonario. Piensen la idea de la canción, ganar mi primer millón, digamos, ¿no? El millón. Tiene un timbre cosmopolita, el significado de esta palabra se extiende por todo el universo moderno, se puede referir a toda divisa. Lo interesante del millón es que por habilidad especulativa se puede alcanzar de golpe. Habilidad especulativa, digamos, ¿no? Ya no se está hablando de las bolsas. Flota ante todos los hombres cuya ambición está orientada hacia el dinero. Bueno. Pero, ¿qué sucede en una inflación? La unidad monetaria pierde repentinamente su personalidad, se transforma en una masa creciente de unidades. ¿Ven, no? Ahí ya pierde su identidad, es algo creciente, no puede ser eso. Rechazo, entonces. Estas poseen cada vez menos valor mientras más aumente la masa. Los millones que siempre a uno tanto le habría gustado tener, de pronto se los tiene en la mano, pero ya no son tales, solo se llaman así. Los millones en pesos. Tengo 1.000.000 de pesos, claro, o sea, tengo 1.000.000 de pesos. Claro, ¿Para qué sos lo millonario querés? en pesos. Tengo un mensaje en el chat.
No, es el de Franco que me había llegado tarde. Ok, claro, el millonario en vez. Una vez que la moneda ha entrado en ese movimiento que tiene el carácter de una huida, ¿se acuerdan, no? Que nos habló de las huidas, la energía de la masa se incrementa. Ustedes saben, una corrida a cambiar es eso, es una huida y eso incrementa la energía. A más nerviosismo, ¿se entiende, no? El contagio de las emociones. Bueno, no es previsible un límite. Así como se puede contar remontando hasta cualquier cima, así el dinero puede desvalorizarse hasta cualquier cima. La tenemos ahí. La esencia del sistema parlamentario. Otro apartado, esto lo subrayé para que piensen un segundo también en cuántas veces nos enojamos, ya lo hablamos, creo, esto un poco con los políticos que son todos lo mismo, dicen. El sistema de dos partidos del parlamento moderno utiliza la estructura psicológica de los ejércitos combatientes. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos antes de los ejércitos, ¿no? Que se necesitaban mutuamente, las masas dobles, la guerra? Bueno, el sistema parlamentario es un poco eso, digamos. Por eso nos termina hastiando un poco, digamos, ¿no? Y siempre terminamos en ese punto. Al final siempre terminan arreglando y nos enojamos como sociedad, indignados. Finalmente para eso los contratamos y para eso los votamos, digamos. Necesitamos que alguien se ponga de acuerdo. Ese es el punto. Bueno, sin Y embargo, lo parece, que nos... y parece, Manu, que el sistema estaría diseñado para un bipartidismo, ¿no es cierto? Porque Claro. ahora, con la irrupción de Milei, es como que pone un jaque a los otros dos partidos, ¿no? Como que tienen algo más de qué preocuparse, como que no es solamente el enemigo del frente, hay uno más que aparece ahora en escena. Me interesa eso mismo que trae, yo también lo vengo como pensando y viendo un poco, sin embargo, yo creo que hace 1 o 2 años atrás, me parece, no me acuerdo, pero tuiteé una frase y era que Milei servía como para atrapar partículas locas, digamos, ¿no? Que el loco no es el que quiere, porque esa idea del antisistema, que es diputado y que se presenta presidente, ¿sí? ¿Antisistema qué sistema? Si es Claro, sistema. claro. Entonces, se trata de esto mismo que vos decís, Gonza. Lo que pasa es que como se estratificó la sociedad, como hay tanta gente por fuera del sistema, esas dos masas que se armaron, estas teorías mediantes, porque cuando le adjudicaban al kirchnerismo haber construido al macrismo como su enemigo, fue porque ambos grupos necesitaban esto y lo pensaron, fue una estrategia política, está contado en los libros de nuestra historia, se necesitaba mutuamente, pero de repente eso, de todos modos, corriéndose uno, mordiéndole la cola al otro, dejó por fuera igual un montón de gente, enojada, reventada, y entienden que no es ideológico. A Milei lo votan kirchneristas enojados, lo votan los del PRO enojados, los votan comunistas, no importa, lo vota gente enojada, ¿se entiende? Ahora, ¿cuál es el asunto ahí? Hacerlo parte de adentro, porque si esa gente yo no la atrapo y la catalizo, la metabolizo al sistema democrático de vuelta, va a estar por afuera y me puede hacer una toma de la Bastilla. Se pueden hacer Discúlpame. masa, dale. Justamente antes de ayer hablaba con Juan Gabriel, con mi amigo, de justo esto. Le digo, fíjate, el tipo se presentó como un punto de fuga y automáticamente fue deglutido por el sistema. O sea, estoy en contra del O sistema siendo el sistema. O sea, es O imposible. lo contrario, Gonza. Nunca estuvo por fuera, el sistema lo Claro, necesitaba y no es ningún punto de fuga, sino que lo pusieron en el afuera a gritar puteadas para meter eso que estaba afuera adentro, porque lo necesitamos adentro, porque de vuelta puede venir un 2001 que se vayan todos y se pudre todo. ¿Por qué no hay un 2001 y claro, que se vayan todos hoy? Porque hay la promesa de que puedo votar a alguien que los va a agarrar a las patadas, porque está enojado como Claro. yo. ¿Se claro, entiende? claro. Entró como para canalizar Eh, ese odio. En el eh, 2001 no existía un Milei, Típico, la verdad. No, más allá de eso, que justo estábamos hablando de la hiperinflación y de la inflación. Vos lees un poco la historia, ¿y qué pasó en la hiperinflación alemana? De lo que se tiene dato, una de las peores hiperinflaciones que existió. Generó un odio social y un resentimiento enorme. ¿Y qué dio? con un Pie grupo. a un estúpido que se paraba en una plaza a gritar pelotudeces que los va a matar a todos y entró al poder y los mató a todos. Ujú, sí. Es peligroso, realmente. Exactamente eso que vos estás diciendo, Gonza, con otras palabras un poco más literatas porque es Canetti y no habla de estúpido, pelotudo, dice yo, pero dice exactamente ese mismo ejemplo en este libro. Lo van a encontrar ustedes si lo leen en algún momento, exactamente eso, y se sale de esas dinámicas justamente encontrando un chivo expiatorio, es decir, el que hizo que todo esto suceda, que por supuesto nunca son las personas que están en el poder y decidieron e hicieron que todo suceda así, ¿no? Sino que son los planeros, los vagos, los que no quieren, no importa, los judíos en su momento, da igual a quién quieran meter ahí. ¿Se entiende? Nunca son las personas que tomaron las decisiones los culpables. Los culpables son las personas que en todo caso tuvieron que hacer algo con la política o las relaciones políticas que nos presentaron. Bueno, entienden lo Claro. moderno que es esto, digamos, El ¿no? O enemigo sea, Sí, construido, sí. bueno, nuevamente. bueno. El Claro, enemigo y construido. parte,
Ahora, Dale, como Hernán. lo que estabas contando vos, Manu, recién, esto de que la masa que se ve amenazada para desaparecer y que busca al enemigo, justamente Cristina por primera vez lo nombra a Milei, que no lo tenía en cuenta para nada, y ahora lo pone como su nuevo enemigo para bajarle el precio a Junto con el Cambio, porque si no estaban con el riesgo de quedar como tercera potencia, como tercera Y fuerza cada uno política. intenta ahí hacer su juego, como vos mismo decís, ¿viste? Y posicionarse. Es un ajedrez. Es un ajedrez de ese gabinete en las sombras de vuelta. Porque se matan, ¿eh? Todos, como ustedes dicen. Luego se juntan en el Congreso y reglas de pasaje mediante que nosotros no les prestamos atención, pero existen, van a otro nivel por debajo, en el que ellos están todos de acuerdo. Ellos, la clase política, no la casta, la clase política, pues son los que finalmente dirigen. Se digan casta o no unos a otros, son todos esa clase política, digamos, pasan ese otro nivel y negocian y definen las cosas. Saben hasta dónde se van a putear, o más o menos se lo dicen, ¿se entiende? Entonces, saben qué rol tiene que actuar cada uno, cuándo tienen que bardear, cuándo el otro tiene que contestar, las pantomimas que tienen que hacer, pero realmente, digamos, se trata de eso. Bueno, seguimos. Las entrañas del poder, ven que nos metemos en eso. Y fíjense, no subrayé nada, no se los voy a leer, pero lo primero que dice para intentar pensar, fíjense que está entrando en la segunda mitad del libro, que es el poder, y lo primero que pone ahí es asir e incorporar, es decir, el agarrar y el comer, como para empezar a pensar él desde lo humano dónde viene la cuestión del poder, o sea, quiere pensar el poder y empieza por ahí, por la idea del agarrar y del incorporar, es decir, del comer. Bueno, denme un segundo, porque estaba un poco más acá. Fíjense, esto es muy interesante. Sobre la paciencia de las manos. Uno percibe como anticuadas todas las actividades bruscas de la mano. El agarrar, el violentar, de ahí viene, ¿no? Piensen eso, el matar, el golpear, para comer y etcétera. Entonces dice, son anticuadas las actividades bruscas de la mano. Dice, la mano alcanzó su perfección por otros caminos, por los caminos en los que ha renunciado a la violencia y a la presa. La mano, ¿no? La mano ustedes entienden, la mano que agarra, es decir, la mano humana, no hay mano que agarre en otros animales, digamos, ¿no? Aunque el mono algo puede, los animales tienen garras, pero la mano, digamos, separar la mano de la garra sería finalmente, ¿se entiende? Hacer de la mano algo refinado. La mano alcanzó su perfección por otros caminos, por los caminos en los que ha renunciado a la violencia y a la presa. La verdadera grandeza de las manos está en su paciencia. Quería leerles esto y la palabra paciencia porque el trading es todo eso, es solo eso. Es refinar nuestras actitudes, decisiones, nuestra intención del poder, esa ambición que nos genera el tesoro, que nos ponen ahí adelante todo el tiempo, el millón rápido y qué sé yo, es construir una paciencia, como la paciencia que hubo que construir en lo humano, en la mano, para poder perfeccionarla y hacer lo que hacemos hoy. Los tranquilos y acompasados procesos de la mano han creado el mundo en el que querríamos vivir. El alfarero, cuyas manos saben modelar la arcilla, aparece como creador ya al comienzo de la Biblia. Pero, ¿cómo se hicieron pacientes las manos? ¿Cómo conquistaron la delicadeza de sus dedos? Una de las ocupaciones más tempranas de las que se tiene noticia y que tanto aman los monos es el rascar la pelambre de sus compañeros. Vean lo social y el refinamiento de la mano, en una práctica que ustedes la habrán visto millones de veces a los monos, ¿no? Como hacer que se sacan los piojos del otro, ¿vieron, no? Una práctica que requiere un control, una motricidad fina muy específica. Yo creo que Hernán, que es cirujano de esto, nos podría hablar tal vez una jornada entera, digamos, ¿no? Pero la habilidad que se necesita en una mano para llegar a ese detalle no existe en otros animales. Bueno, los monos que están ahí tan cerca, digamos, ¿no? Estos ejercicios de los dedos son los más tempranos que se conocen y han contribuido a hacer de ellos el delicado instrumento que hoy admiramos, los ejercicios digitales de los monos. Los ejercicios de la paciencia. Hay que construir esa paciencia, ¿no? Bien, denme un segundo más. Ahí estamos. Terminamos en 10 minutos. No me van a creer, pero. Elementos del poder. Vamos a distinguir dos elementos en el poder. Por un lado el poder, por otro lado la fuerza. Fíjense esto, la diferencia entre fuerza y poder se puede ejemplificar de manera evidente por la relación entre el gato y el ratón. Es hermoso, a mí no sé, a ustedes les gusta cómo cuenta el tipo las cosas con esa simpleza, digo, yendo a cosas tan sencillas, digamos, ¿no? El ratón, una vez atrapado, está bajo el régimen de fuerza del gato. Es decir, yo te atrapo, te tengo bajo un régimen de fuerza, es decir, tengo más fuerza que vos, te puedo someter por la fuerza. Este lo agarró, lo mantiene apresado. Su intención es matarlo.
pero apenas comienza a jugar con él, vieron que los gatos juegan con su presa, ¿no? Medio como en un entrenamiento también. Bueno, agrega algo nuevo. Es decir, ahí ya no se trata solamente de la fuerza. Ven que agrega algo nuevo, un elemento nuevo. Dice, lo suelta y le permite correr un trecho. Entonces, al soltarlo y permitirle correr un trecho, ya no lo tengo bajo mi fuerza. Yo ya no lo puedo, ¿no? Pero está en el poder del gato el hacerle regresar. ¿Ven que es distinto a la fuerza que el poder? O sea, el poder se puede ejercer a través de la fuerza. Hay otras formas de ejercer el poder. Si le deja irse definitivamente, lo ha despedido de su esfera de poder. Dentro del radio en que puede alcanzarlo con certeza, permanece en su poder. El espacio que el gato controla, las vislumbres de esperanza que le concede al ratón, vigilándolo meticulosamente, sin perder su interés por él y por su destrucción, todo ello reunido, espacio, esperanza, vigilancia e interés destructivo, podría designarse como el cuerpo propiamente dicho del poder o sencillamente como el poder mismo. Entonces la fuerza es la fuerza mecánica de poder haber agarrado a algo o a alguien y mantenerlo sometido a partir de una musculatura. El poder entienden que se separa de eso. Está montado sobre, pero se separa de eso, ¿no? Es un área que aparece al costado. Bueno. Bien. Acá quería llegar, con esto ya vamos a casi que cerrar. ¿Están para un ratito más? Sí, ¿no? ¿Sí? Veo a Gonza ahí medio Sí. tímido, los demás. Sí, ok. Así lo terminamos. Si no hacemos una reunión más y nos vamos a estirar, pero les juro que voy rápido. Pero me interesaba mucho llegar a hablarles de esto, la orden. Porque venimos hablando ustedes de la masa, ¿se acuerdan, no? Que tiene un conductor, hablamos un poquito del poder recién, digamos, y en las entrañas del poder y qué sé yo, Canetti nos pone un apartado que se llama la orden. Y fíjense lo que dice, la orden, fuga y aguijón. ¿Se acuerdan del aguijón? Cuando alguien ejecuta una orden, queda en él un aguijón que es indestructible. Bueno, ahí nos vamos a meter un cachito ahora. Una orden es una orden, lo pone entre comillas como si fuese una consigna, una frase dicha, digamos. Una orden es una orden, qué sé yo, un general que se lo dice a un soldado, usted la debe cumplir. El carácter de lo definitivo e indiscutible que es propio a la orden puede también haber ocasionado el que se haya reflexionado tan poco sobre ella. Nadie reflexionó sobre la orden, porque las órdenes se dan, se ejecutan, ¿quién piensa? Nadie. O sea, el que ejecuta no puede porque no lo dejan, el otro no le interesa, es decir, vos cumplí. Bueno. Desde pequeño uno está acostumbrado a las órdenes. De ella consiste en buena parte lo que se llama educación. ¿No? Y se acuerdan que nosotros cuando hablábamos con Freud, primera de las reuniones, decíamos el ideal del yo, ese lugarcito que se nos mete adentro de la cabeza, y ahí venían las voces, ¿no? De los educadores, de los padres, de la opinión pública. Es exactamente esto mismo, entienden que nos está hablando de eso, ¿no? También toda la vida adulta está penetrada de ellas. Trátese de las esferas del trabajo, de la lucha o de la fe. Ahí nos dan órdenes, ¿no? En el trabajo, en la lucha o en la fe, nos dan órdenes. Uno casi no se ha preguntado qué es propiamente una orden, si realmente es tan simple como parece, si a despecho de la rapidez y lisura con que provoca lo esperado, no deja otras huellas más profundas. Este es el punto. Porque es verdad, a mí me dan una orden, la ejecuto. Che, alcanzame eso, toma. Listo. Pero dice, pará, ¿no queda una huella un poco más profunda? Eso se pregunta él, digamos, ¿no? Bueno, quizás incluso hostiles en el hombre que las obedece. La orden es más antigua que él habla, si no, los perros no la podrían entender. Es interesante eso, digamos, ¿no? O sea, los perros, pone ahí, no importa, entienden, los animales entienden órdenes, ¿no? Entienden una orden con solo una mirada. Se tiene pues todo derecho para buscar raíces muy antiguas de la orden, por lo menos está claro que en alguna forma existe también fuera de la sociedad humana. Lo primero que llama la atención en la orden es que provoca una acción. Eso es el poder de imponerle a alguien algo, una opción, un hacer, ¿no? ¿Se entiende? Un dedo extendido que señala en una dirección puede tener el efecto de una orden. Todos los ojos que perciben el dedo giran en la misma dirección. Y eso puede ser un líder que los tiene a todos, qué sé yo, o puede ser un boludo en la calle, háganlo. Fíjense, párense así y señalen para un lugar en una plaza. Es una orden. Ustedes no están hablando, ustedes no le están diciendo nada a nadie, pero la gente obedece. Los ojos giran en ese lugar. ¿Se entiende? Perdón, giran hacia ese lugar. Eh,
A la orden pertenece el hecho de que no admite réplica, no debe ser discutida, explicada o puesta en duda. Es clara y concisa, pues debe ser entendida de inmediato. Un retraso en la recepción perjudica su fuerza. Con cada repetición, que no es seguida de su ejecución, la orden pierde algo de su vida. Ven, ¿no? Alguien que que no tiene el poder, tiene que decir las cosas 1, 2, 3, 4 veces. Eso yo lo escucho muchas veces en la docencia, ¿no? Le tengo que decir 10 veces las cosas a los chicos en el aula, me quedo sin voz. No tenés poder. ¿No? No se tiene el poder, no se pudo constituir ahí el grupo, no se pudo manejar la dimensión del poder. A veces no es porque vos sos un gil o una gila hasta frente a una clase y no tenés recursos, es porque, bueno, no se puede, digamos, ¿no? Pero, bien. Eh, Al cabo de algún tiempo yace entonces desplomada, agotado o impotente en el suelo, y bajo tales circunstancias ya es mejor no revivirla. Es decir, si vos diste una orden 2, 3, 4 veces y no la ejecutaron, mejor no la des más, porque peor te vas a seguir limando tu poder. La acción que es ejecutada bajo orden es distinta de todas las demás acciones. Clave esto, clave. La acción que es ejecutada bajo orden es distinta de todas las demás acciones. Es percibida como algo ajeno. Aunque yo lo haga, ¿no? Me percibo como algo ajeno. Se la recuerda como un roce. Algo extraño pasa flameando, como un viento fugaz junto a uno. Es importante para la orden el que provenga de afuera. Solo no se le habría ocurrido a uno. Pertenece a esos elementos de la vida que son impuestos. Nadie los desarrolla dentro de sí. El origen de la orden, que es algo ajeno, debe ser también reconocido como más fuerte. ¿Cuántas veces lo hablamos? Es más fuerte que yo, ¿se acuerdan de esas cosas? Se obedece porque no se podría combatir con perspectivas de éxito. Quien vencería manda. Exteriormente visto, el poder del que manda crece incesantemente. La orden más nimia agrega algo. Entonces, yo doy una orden, no me responden, baja mi capacidad de poder. Yo doy una orden, responden, sube mi poder. ¿Entiende eso, digamos, no? Bien. Bueno, es necesario descomponerla, si no uno nunca llega a comprender realmente. Digamos, no vamos a descomponer esta cuestión de la orden. Y acá vamos a encontrar lo que hablábamos del aguijón. Toda orden consiste en un impulso y un aguijón. El impulso fuerza al receptor a la ejecución, a saber, de manera tal como es adecuado al contenido de la orden. Es decir, el impulso es la orden que yo te doy. ¿Mm? El aguijón queda en aquel que ejecuta la orden. Luego de eso te queda a vos un aguijón. Freud diría te queda a vos un super yo. Da igual. Es otra palabra para hablar un poco de eso mismo, ¿no? Algo que nos queda a nosotros adentro nuestro, que es esa dimensión del poder. Cuando las órdenes funcionan normalmente como se espera de ellas, del aguijón no se ve nada. Es secreto, no se lo sospecha, es inconsciente, podemos decir. Bueno, cerraría con Freud. Quizás se exteriorice apenas percibido en una leve resistencia antes de que se obedezca la orden. Pero el aguijón se hunde hondo en el hombre, que ha cumplido una orden y allí se queda, inalterable. Entre todas las configuraciones psíquicas, nada hay que sea menos mutable. Es decir, es lo más fijo y rígido que tenemos de nuestra conciencia, digamos, ¿no? En nuestra cabeza. El contenido de la orden queda conservado en el aguijón. El contenido queda grabado ahí, ¿se entiende? Su fuerza, su alcance, sus limitaciones, todo ha sido prefigurado para siempre en el momento en el que se imparte la orden. Puede durar años y su réplica exacta aparece otra vez. ¿Eh? Perdón, me salté un renglón y quedó bien igual. Lo voy a leer de vuelta, ya estoy un poco. Puede durar años y décadas antes que esa parte hundida y almacenada en la orden, en pequeño su réplica exacta aparezca otra vez. Pero es importante saber que ninguna orden se pierde jamás, nunca se acaba realmente con su ejecución, es almacenada para siempre. No hay olvido. Y esto Freud lo decía también, las cosas no se olvidan, quedan en el inconsciente, que es un saber no sabido. ¿Entienden esa definición de Freud ahora? Es un saber no sabido, es una orden no sabida, pero ordenada, que me ordena, ¿no? Y que yo cumplo. Tiene una dimensión afectiva. ¿Se acuerdan que Freud, yo cuando lo llevé a la primera frase de Freud era 1895 y él decía, tengo dos ambiciones, saber qué pasaría en la psicología si meto un enfoque energético o cuantitativo, una cantidad, bueno, ¿no? Una orden es una palabra y un afecto.
Lo mismo que decíamos de la masa, digamos, ¿no? Contagio y sugestión. Bueno. Los receptores de órdenes que más afectados se ven son los niños, el que no se derrumben bajo el peso de las órdenes, el que sobrevivan al hostigamiento de sus educadores parece milagroso. Piensen, ¿no? Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, digamos, la cantidad de órdenes que nos dan desde que nacemos para poder vivir en una sociedad tan compleja como esta, con esa cantidad de órdenes que implica, digamos, ¿no? Con todos los estratos sociales e históricos de órdenes que implica. Que todo esto con menos crueldad, que todo esto con no menos crueldad que aquellos lo transmitan más tarde a sus propios hijos es tan natural como masticar y hablar. Es decir, a los niños se los educa en órdenes, luego se dan vuelta y lo transmiten a las generaciones venideras. Antes cambia el aspecto de un hombre, aquello en que los otros lo reconocen, la manera de llevar la cabeza, la expresión de la boca, la clase de su mirada, que la imagen de la orden que ha quedado en él como un aguijón y que fue almacenada de modo inalterable. Es decir, vas a cambiar vos, te vas a poner viejo, pero no va a cambiar esa orden que te dieron. Bueno. El reconstituir tales tempranas situaciones, pero en reversión, es una de las grandes vertientes de energía psíquica en la vida del hombre. El aguijón, como se dice, para alcanzar esto o aquello, es el impulso más profundo de deshacerse de las órdenes que alguna vez se ha recibido. Bueno, creo que tenía... Vamos a la disolución del aguijón y terminamos. Voy a saltearme algunas cositas que les quería decir porque no llegamos ya. Yo también estoy medio matado. ¿Cómo disolver un aguijón? El aguijón se forma durante la ejecución de la orden. Esto en algún momento, yo creo que, no sé, con algunos de ustedes lo hemos hablado. Piensen cuando hay, por ejemplo, esos grupos de señales. Y no me importa también en esto, ¿no? No hagamos ideología, no hagamos personas, no vamos a personalizar en nadie, pero no importa. Un grupo de gente que sigue señales, es decir, órdenes. Piensen en eso, digamos, ¿no? En el mercado. El aguijón se forma durante la ejecución de la orden. Es decir, yo mando un trade y la gente ejecuta esa orden. Las cosas que suceden después con eso. Se desprende de esta y se graba, o sea, se desprende de esta, es decir, el aguijón se desprende de la orden y se graba con la exacta figura de la orden en el ejecutante. Es pequeño, oculto y desconocido, el aguijón. Su propiedad más esencial, de la que se habló ya repetidas veces, es su absoluta inmutabilidad. Permanece aislado del resto del hombre como un cuerpo extraño en su carne. Un cuerpo extraño en su carne, ¿no? Es inconsciente. Nosotros decíamos, por ejemplo, el es más fuerte que yo. Esa parte nuestra que es más fuerte que yo. El es freudiano, el ello freudiano. La fuerza con que se libera debe ser idéntica a aquella con la que penetró. Vean entonces, que es una cuestión de fuerzas. Freud decía lo mismo. Si yo voy a mandar algo al inconsciente, necesito ponerle una fuerza para mantenerlo ahí. Porque si no, eso brota de vuelta. Y lo que nos está diciendo Canetti es que si yo quiero extirpar un aguijón, es decir, una orden de ese lugar, debo ejercerle una fuerza igual a la que fue inscripto. El hincapié aquí se pone sobre la palabra solo, pues hay una liberación de todos los aguijones, incluso de los más monstruosos, pero esta liberación está en la masa. De la masa de inversión se habló repetidas veces. No era posible dilucidar su esencia propiamente dicha antes de haber sondeado la manera en que actúa la orden. ¿Se acuerdan las masas de inversión? ¿No? Bueno. La masa de inversión está formada por muchos para librarse en un común de aguijones órdenes a los que están entregados individualmente sin esperanza. Es decir, ¿cómo se hace una revolución? ¿Cómo hacemos para, si no estuviera Milei, toda esa gente enojada y fuera del sistema, para deshacerse de ese aguijón? Es decir, vos pertenecés a esta clase social, vos pertenecés a este funcionamiento y así la cosa va a quedar. Laburá por ahí, ¿no? Una orden. Bueno. La masa de inversión es eso, ¿se acuerdan? Una masa que va a intentar invertir esas posiciones. Un gran número de hombres se une y se vuelve contra otro grupo, en el que ven a los causantes de todas las órdenes que han soportado durante tanto tiempo. Bueno, ahí tienen una disolución de aguijón, digamos, ¿no? Es a través de esa inversión, ¿no?, que logro uniéndome con otros para poder como eliminar esa orden que me habían implantado. Bueno, yo voy a dejar por acá porque ven que sigue orden y ejecución, verdugo satisfecho. Hay un montón más en Canetti, créanme. Espero que a ustedes les haya gustado al menos este resumen que yo hice, pero si les gustó verdaderamente, vayan y pulan un poco todo esto porque, lo vuelvo a decir, disculpen, yo siento que volé. No sé qué les pude transmitir, me imagino que algo porque acá está, pero es sumamente interesante todo el libro.
Les abro ya así directamente, vamos a los cachetazos 2 minutos, si quieren decir algo, si quieren preguntar, aclarar, opinar, así ya después nos vamos a descansar. Está bueno el ejemplo el que habías dado, el de los grupos de alerta, porque en cierta manera cuando uno, ¿no es cierto?, muestra un trade o lo que sea, que va a entrar en una posición o lo que sea, por más de que no se quiera, está dejando ese aguijón, ¿no es cierto?, en aquellas personas que forman parte de ese grupo, que pagan parte de ese grupo. Pero por otro lado, para desligarse mucho de la responsabilidad de qué pasa cuando entro en ese trade, dice, no, pero esto al menos es una visión personal que yo tengo, nadie está obligado a operar. Es como que quieren negar ese aguijón, ¿no? Pero Obvio. inevitablemente lo están dejando. Ajá. Muy difícil lidiar con eso. Y fíjate esto, digamos, ¿no? Cómo me funciona a mí también, porque luego me puedo enojar con ese que me mandó la orden. No fui yo el que me mandé la cagada. Si vos me dijiste que esto era un... ¿Y cómo es el circuito? El circuito, al menos el que yo más escucho, digamos, ¿no? Sale una orden aguijón del líder del grupo, ¿no? El setup. Entonces yo agarro y ejecuto. ¿Pero qué ejecuto? Compro. 100% de mi cuenta. ¿Por qué? Porque estoy seguro, tengo la garantía de que el otro ya lo vio y entonces no puede fallar. Si ya lo vio el otro y yo lo estoy viendo, esto es seguro, esto es fijo. Entonces, 100% de la cuenta. Luego eso sale como el orto. ¿Con quién creen que me voy a enojar? ¿Conmigo? No. Es bastante simple. ¿Con quién me voy a enojar? Con el que me dio la orden. Para eso está, además. Porque si no, yo estaría tomando mis propias decisiones. Y eso es el punto que a mí me interesa, porque ahí hay un punto donde esto se vuelve recursivo y Canetti nos dijo, la orden nunca puede salir de uno mismo. Yo me voy a pelear con Canetti en eso y pienso que sí, que hay órdenes que salen de uno mismo. Y en ese punto, esas órdenes que salen de uno mismo son, por supuesto, herencia de otras órdenes que nos han hablado y nos han dicho, pero son construcciones propias. Es decir, si uno llegó a un punto en su vida en donde dice, che, yo tomo algunas decisiones, no todas, porque ya sabemos, yo creo en el inconsciente, para mí verdaderamente se trata de ahí donde se deciden las cosas, pero sí sé que hay un cierto margen de libertad consciente. Entonces, si yo tomo mi decisión, digamos, ¿no? Consciente, ¿con quién me la tengo que agarrar después? Es conmigo. Y eso es a lo que nos enfrenta el mercado, ¿no? Pero no porque, ay, qué buen tipo hace trading, sino porque te enfrenta con tus peores miserias. Te enfrenta con tus propios aguijones. ¿Se entiende? Con tus propias órdenes. Y con tu propia masa, es decir, con las decisiones que desde vos mismo dirigen la masa que sos. ¿No? Entonces, no te queda otra más que o frustrarte al punto de que te explote la cabeza y morir en eso, digamos, ¿no? Es decir, alejarte y qué sé yo, y dejar, o mejorar, o perfeccionarte, o seguir yendo contra eso, digamos, en el sentido de lo que hablábamos con Malfe, y llegar a algún punto de diversidad conjunta, en donde ya no nos manejemos como seres idiotas, tipo masa, orden, respuesta, todo para el mismo lado, sino diversidad conjunta, una variedad de teorías, de ideas que discuten entre sí con distintas intensidades de amor, es decir, de afecto que le coloco, y que me dan o me precipitan a mí una decisión un poco más acorde a la realidad, no pura y mera ilusión. Entonces yo en eso, a mí me trajo Diego eso y me pareció genial, porque verdaderamente creo que se trata, no el trade, digo, como cualquier disciplina, cualquier actividad en donde uno debe enfrentarse, ¿no?, a lo que uno hace, y sobre todo si es de manera individual, como deportes como el tenis, o como cuando uno, cuando lo que pierde es el grupo, muta de lamentación, ¿se entiende? Y ahí es distinto. Ahora, cuando es uno con uno, ¿no? Cuando la orden la ejecutó uno, quedó el propio aguijón, eso salió mal, hay que enfrentarse con esa frustración, bueno, es un punto solo de fuga o de crecimiento personal, no, no hay otra. Gracias, Gonza, estuvo bueno eso que trajiste. ¿Alguien más? ¿Alguna cosita? Creo que los liquidé, hoy sí que los liquidé, nos llevamos 1 hora 40. Pero bueno, a mí me encanta que sigan viniendo, que nos entusiasmemos un poco con esto y que ya estemos llegando al final, además. Así que ya saben, para la próxima reunión yo pienso traer, en realidad me parece que voy a traer una especie de popurrí de autores, algunas frasecitas, como para situar un poco los márgenes del asunto en el que estamos hoy. No, ni en pedo voy a llegar a este nivel de profundidad, de análisis y demás, porque la verdad creo que yo mismo no siento tenerlo. Tenemos que pensar qué nos está pasando. Tenemos que entender lo que nos está pasando, digamos, ¿no? Y se nos escapa, a mí al menos, se me escapa más por un montón de lugares. Yo puedo decir, sí, el Big Data cambió no sé qué cosa, no sé bien qué es. Quiero decir, no sé verdaderamente lo que hace la gente que hace cosas con eso. Es decir, entendemos algunas cuestiones, tenemos algunas intuiciones, digamos, ¿no? Pero hay un montón de cosas que nos escapan a todos. Somos la primera y única generación
que va a haber existido, que fue bisagra, además, en esto. Es decir, haber nacido sin computadora y morir con computadora, porque de ahora en adelante va a ser todo así, y los pibes que vienen naciendo ya nacieron, y ya saben que no es la computadora en sí, pero entienden, ¿no? Hay todo un régimen de funcionamiento del mundo a partir de eso, que es distinto. Somos la última generación, la única en la historia, que fue frontera, que fue bisagra, que de un plano, de un estrato histórico pasó al otro, y está viviendo con su mismo cuerpito. Y en ese sentido, ni siquiera sabemos muy bien cómo acompañar a estos pibes que nacieron ya en esta generación, que tienen la cabeza formada de maneras diferentes, que perciben y tienen sensibilidades diferentes en el mundo, entienden y ven el mundo diferente. Así que es un tema arduo. Así que hacia ahí vamos, ahí nos encontraremos como para pensar un poquito eso, estas masas contemporáneas, silicio mediante, como les dije en algún momento.